Lo del simulacro, pero claro, no esperábamos que luego fueran a... Lo que creo que está pasando era por si teníamos ganas de hacer simulacro, pero luego hay simulacritos. Tenemos hasta las 13:25. ¿Hasta qué hora me dejas jalar eso? No, jalar, lo que pasa que jalar, ¿cuánto nos empezamos? ¿Media hora? ¿Qué hora es ahora? Empezamos 11:45, ya llevábamos 10 minutos de retraso, ahora son 12:05. Si hago 2, 4, 6, 8, retomo ahora las ponencias, y luego puedo dar, o sea, podríamos salir a las 2 a la comida y nos queda una hora. En realidad con una hora para Es comer suficiente. es suficiente. Bueno, gente, vamos a seguir. Era por si teníamos ganas. Continuar con nuestra mesa. ¿Cuánto tiempo? Vamos a alargar un poquito los tiempos de la hora de la comida con esta pausa que tuvimos que hacer. A quienes nos visitan de fuera, probablemente fue una experiencia muy generis. Para quienes estamos en esta ciudad entendemos que hay que obedecer la instrucción de la alarma inmediatamente y no hay más. Entonces les agradecemos que nos aguanten con el hambre unos 20-25 minutos más de lo programado. Saldremos a comer a las 2 de la tarde. ¿Cuánto tiempo nada más para 15? Ok. Bueno, esto es nada más para demostrar que los temas de los que platicamos hacen temblar a la tierra. Entonces, retomaré, les está mencionando los 3 momentos. El tercer momento, febrero de 2019, estas campañas, ya han salido varias fotos al respecto. La utilización de la imagen de Hitler como a partir de una organización de carácter internacional como es asteoir.org, que de nuevo inicia una campaña para derogar todas las leyes de género que ahí se especifican. A partir de ahí lo que yo me empecé a plantear es qué es lo que estaba pasando. Por un lado parecía que digamos que el feminismo o que toda la agenda vinculada a la lucha feminista había logrado avanzar, que incluso en ciertos espacios, o sea, había logrado tomar las calles, y al mismo tiempo lo que estamos viendo es la manifestación de una serie de movimientos, contramovimientos, luego volveremos sobre esta cuestión, que trataban de frenar, si lo ponemos en términos dialécticos, aunque a mí una de las cuestiones que me surge y que me gustaría que al final de esta mesa pudiéramos abordar lo que es hasta qué punto se necesitan uno del otro o no se necesitan, o podría funcionar por sí mismo este tipo de posicionamientos, ¿no? Entonces, mi pregunta con la que estoy trabajando es cómo entender estos contramovimientos. Se decía antes, hay que conocer al enemigo, y cómo identificar las características de las corrientes conservadoras del siglo XXI que están generando una agenda antigénero, ¿no? Entonces, lo que hice, digamos, como marco teórico, lo primero que hice fue tratar de ubicar estas corrientes neoconservadoras dentro de la crisis de la modernidad y del tema de la posmodernidad. Voy a pasar muy rápido porque me gustaría ir al ejemplo o al caso de estudio que se ha analizado, pero mi punto de partida es que si bien estamos viviendo una crisis de la modernidad derivada de que todos los sueños que se habían pensado que nos traía la modernidad resultaron que se convirtieron casi en pesadillas, y que no teníamos ni un mundo más libre, ni más igual, ni con más oportunidades, y traigo la cuestión de más democrático, y ante eso hay una reacción que es la de entre otras, no es la única, y me queda claro que no es la única, pero la de la posmodernidad, que empieza a cuestionarlo todo, que empieza frente a las grandes narrativas traer digamos los relatos, los pequeños relatos, que empieza a poner la desconfianza, el escepticismo como parte fundamental de la construcción de una narrativa que trata de comprender y aprender el mundo. Ante eso, me sitúo frente a la posmodernidad, el neoconservadurismo, con todas sus variantes que pudiéramos analizar, porque además, de nuevo, no se puede generalizar como neoconservadurismo como una única corriente igual aquí que en Europa o aquí que en Estados Unidos, pero las corrientes de carácter neoconservador se encuentran muy incómodas con la posmodernidad, porque si algo le molesta al conservador
es la incertidumbre. Entonces el conservador lo que necesita es tener la certidumbre de las cosas y de lo que va a ocurrir. Y entonces reacciona, asumiendo esa crisis de la modernidad, lo que hace es reaccionar no frente a las cuestiones más políticas o económicas que implica la modernidad, sino frente a los aspectos culturales de la modernidad. Y lo que llega al diagnóstico que dice o plantea es: el problema no es un problema del modelo económico, no es un problema del modelo político, el problema es un problema de valores, es un problema cultural, y por tanto hay que fortalecer las estructuras intermedias que refuerzan esos valores. ¿Y qué creen? Que esas estructuras intermedias, ahí está, la familia. Y por eso la familia se va a convertir en un elemento fundamental en la construcción de un discurso. Los dos conceptos con los que trabajé también teóricamente, y luego voy a pasar muy rápido por ellos para que luego lo veamos con el caso, es el de reacción. Si bien el concepto de reacción de Susan Faludi, que se refiere para un momento muy específico, en los años 80-90, que lo que planteaba era que frente a los avances, de nuevo van a ver como esta cuestión dicotómica y dialéctica, que cada vez lo que planteaba Faludi es cada vez que hay un avance en materia de derechos de las mujeres, se da una corriente que trata de frenarlo, ¿no? Y que lo pone como esa reacción, y que además lo hace señalando o poniendo el énfasis en los aspectos negativos del movimiento al que se está atacando. Me explico, lo que decía es que en los momentos en el siglo XX, cuando se destacaba la incorporación de las mujeres al ámbito laboral y cómo éstas habían adquirido autonomía, independencia, empieza a generarse una campaña, utilizando mucho los medios, en donde empiezan a sacar estudios científicos que demuestran que las mujeres que trabajan son mucho más infelices que los hombres, que las que no trabajan, ¿no? Y que además que las mujeres que trabajan hay una relación que incluso se casan menos, tienen menos hijos, en realidad les está llevando a la desdicha. Y todo lo estoy aquí poniendo, esto de forma muy burda, pero porque en realidad es mucho más sutil. ¿Y cómo se va construyendo ese discurso? Porque se utilizan a medios de comunicación, New York Times, Washington Post, en el caso de Estados Unidos. O sea, no es de que lo dice ahí alguien desconocido, sino que se va construyendo un discurso y se va construyendo a partir de una, narrativa muy científica que, insisto, lo que hace es decir, bueno, las mujeres está bien que luchen por sus derechos, pero cuidado porque se pueden acabar lastimando a sí mismas, ¿no? Esto puede revertirse en su contra, ¿no? Y por lo tanto surge este tipo de corrientes que lo que hacen es tratar de defender a las mujeres, descalificar el feminismo porque no está sabiendo ponerse en el lugar de las mujeres. Yo entiendo que el concepto de reacción de Susan Faludi está visto para un momento muy específico, pero en realidad yo la leía y se puede seguir leyendo hoy y seguir leyendo en el momento actual, y mucho de lo que se dice hoy lo estamos viendo de la misma manera. El otro es el de contramovimientos, que vamos a estar discutiendo acá, que básicamente lo que plantea Dilar es hasta qué punto cada vez que, se da esta dialéctica, movimiento contra movimiento, pero además lo interesante y lo que quiero analizar es hasta qué punto este contramovimiento lo hace a partir de las propias narrativas, instrumentos, a partir de todas las armas con las que cuenta el movimiento. Por eso se habla de disfraz, se habla de simulación, por eso se habla de una serie de elementos que dicen, bueno, es que están jugando el mismo juego, y lo hacen en el mismo juego, no con la bandera de la religión, sino con la bandera de la ciencia, por ejemplo, para el caso del tema de género, ¿no? Y por último, nada más lo ubico ahí, para mí lo que está en torno, la discusión es esta cuestión de entender de qué es lo que está ocurriendo, sobre qué es la discusión del cuerpo como un espacio de conquista, y por tanto cómo reaccionan diferentes actores ante esta situación. Lo que yo hice, la parte de la investigación, la parte empírica, lo que va a hacer es analizar algunos de estos movimientos para ver de qué manera efectivamente se pueden entender como contramovimientos y cuáles son las características de los mismos. En realidad es continuar con los mismos interrogantes que se han dado en la anterior mesa. Tomé el caso de Vox, un partido de ultraderecha que les decía que ha ido creado en 2013, pero en estos momentos cuenta
lo comentaba Marta, que alrededor del 10% del voto del electorado, y entonces lo que hice es ver, bueno, qué planteaban ella va a ahondar en otros temas, pero yo decía, bueno, ¿cómo analizan o cómo entienden toda esta cuestión de la ideología de género? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? ¿Qué tipo de discurso arman? Porque ellos se conciben como un partido que defiende a España, que defiende a la familia, y entonces a partir de ahí ver cómo se articula. La primera sorpresa que me llevé es que cuando yo me metí en la página porque empiezo, digamos, el trabajo, la primera parte, pues es ver qué encuentro, ver qué documentos y qué declaraciones, videos y demás encuentro, ¿no? Y lo primero que me doy cuenta es que a pesar de que hablan de que la familia es fundamental, en realidad, en sus estatutos, en todos los documentos, en los principios inspiradores, en la agenda para el cambio, no hay ninguna referencia específica a nada. Sin embargo, si uno ve sus discursos, si uno ve entrevistas en televisión, participación en espacios públicos, luego sale lo de la ideología de género, luego sale lo de los chiringuitos, hay un ataque constante a nivel mediático, pero que no está reflejado en los discursos institucionales, excepto en las 12 medidas, en las 100 medidas para la España Viva, que es un documento relativamente reciente, donde ponen 100 medidas, de las cuales 12 están relacionadas con el género. Para mí, la que define por qué es lo que se plantea en todo momento en estas apariciones mediáticas es la que dice derogación de la ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro, en su lugar promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños, supresión de organismos feministas radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas, protección del menor en los procesos de divorcio. Esta es la agenda antigénero del partido, y sobre la que lo mantienen, y si se fijan, es muy interesante el ver cómo lo articulan, porque lo que hacen es, y no me va a dar tiempo a todo pero Marta me complementa, porque lo que hacen es, cómo construyen. Primero, construyen un enemigo, y ese enemigo son las feministas. Entonces, ese es el enemigo que no ha entendido. Cuando ahora analicemos rápidamente los discursos, en realidad lo que vamos a ver es, ellas reconocen, y hay una de las principales líderes del partido, dice, yo soy feminista, pero distingue varios tipos de feminismo, y entonces dicen, es que estas feministas que quieren acabar con los hombres, que quieren acabar con la familia, entonces son las verdaderas enemigas. Entonces construyen eso, pero con el propio discurso del feminismo, y lo que hacen entonces es darle la vuelta a todos los temas de la agenda de género. No es violencia contra las mujeres, no es feminicidio, es violencia intrafamiliar. Por tanto, no es un problema estructural, es un problema más bien de personas individuales que de repente se ponen muy agresivas. Y así van construyendo esta narrativa que llega incluso a, si no hay la problemática, porque si no hay tal, pues entonces no necesitamos subvenciones, no necesitamos apoyos específicas, porque además, y añaden siempre esta cuestión de todo el tema de la violencia de género se basa fundamentalmente en que hay denuncias falsas, aunque está demostrado que eso es inexistente. Rápidamente, lo que hice fue analizar los discursos, los videos en los que aparece, este tema de la ideología de género, que insisto, no es formal, sino es absolutamente informal. Lo que hace es todos los temas que de la medida anterior se reproducen, pero fíjense qué interesante, porque me gustaría que en el post, en la discusión, analizáramos el tema de por qué es una mujer, o el papel que juegan las mujeres en toda la construcción de esta agenda antigénero. Es una mujer que es la líder de Vox en Madrid, que además se presenta en el video. Este es un video de unos 6 minutos, si no recuerdo mal, 6 minutos y medio, que se presenta, ella es arquitecta, y se presenta, arquitecto, dice ella, entonces, ella dice arquitecto, sí, por supuesto, que se presenta en el video vestida muy profesional, dando instrucciones a hombres
entonces en un mundo de hombres, y entonces en donde ella dice, y aparecen ciertas preguntas que le están haciendo y ella va construyendo esta narrativa. Y entonces es muy interesante porque es una mujer que ha tenido éxito. Por lo tanto, a ver, ¿dónde está el problema de las mujeres? ¿Dónde está el problema de las desigualdades? ¿Dónde está el problema de la discriminación? Es más, en un momento dado le preguntan si ella sufrió discriminación y lo que dice es, no, solo una vez, pero bueno, en realidad era más por un problema de un árabe. Literal. O sea, el problema era de que es que de cultural, porque era, y aprovecha para la defensa de la soberanía, y aprovecha, entonces no era un problema de sexismo, sino que era un problema de, digamos, de que culturalmente es así, ¿no? Entonces, en el otro video, en el que aparece es justo en torno al 8 de marzo, y lo que aparece es una constante, digamos, esto es una pena, pero ahí lo tienen, es una declaración que hace frente a la convocatoria de huelga que hacen las mujeres, hace una declaración en donde dice, nosotros este día si no hacemos huelga, pero entonces si empieza, soy mujer y quiero liberarme, soy mujer y madre y quiero para mis hijos, y entonces construye, digamos, toda esta narrativa que en donde, de nuevo, es el ser mujer el que le da lo que le da la autoridad para una narrativa antigénero. Lo voy a dejar ahí está la cuestión de cómo se construye este contramovimiento a partir del hecho de ser mujer, de que sea esta mujer profesionista, empoderada, en donde lo que se hacen es ver los casos en donde se supone que se identifica discriminación, porque dicen sí puede haber, pero son casos aislados y más bien resultado de situaciones específicas, donde en teoría la mujer defiende la verdadera igualdad, se niega el sujeto a través de su denostación, las feministas que quieren castrar a los hombres, no, ella no utiliza la palabra castración, pero sí se utiliza la palabra de que quieren acabar con los hombres, y cómo le digo a mi hijo que va a vivir en un país donde se trata de forma diferente a los hombres, etcétera, etcétera, y la desviación de los discursos, y esto me parece muy importante, cómo se da una desviación de los discursos hacia temas secundarios. Al final no se está hablando de si hay feminicidios o no, no se está hablando de si hay desigualdades o no, sino que se está hablando sobre las formas en que se da la lucha contra las mujeres. Lo dejaría ahí porque sé que se me acaba el tiempo y quiero ser respetuosa, y ya posteriormente supongo que tendremos oportunidad de abordar otras cuestiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a darle la palabra a Geraldine del Cid Castro, que nos va a presentar Coaliciones contra la despenalización del aborto, prácticas y discursos en Centroamérica. Adelante, Geraldine. Gracias. Gracias. ¿Este está conectado? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes, creo ya. Sí. A todas. Muy contenta, muy emocionada de presentar junto a ustedes, compartirles un poco de los hallazgos de mi tesis doctoral muy recientemente defendida. Así es que a 19 días de ese examen estoy por primera vez ya del otro lado presentándoles parte de los hallazgos que me encontré, ¿no? Entonces, contarles que soy guatemalteca, por lo tanto me he interesado muchísimo en qué ha pasado con los derechos, en general los derechos de las mujeres, pero en particular los derechos sexuales y derechos reproductivos de mi región, que es Centroamérica. Y es impresionante venir a presentarles algo en torno a los contramovimientos y escuchar términos como el backlash, por ejemplo, cuando lo que yo vengo a presentarles es que antes de que en Centroamérica hubiera un golpe, se vino el contragolpe. Y bueno, ahora van a entender por qué. Me especifico para identificar estos mecanismos en los procesos de construcción de agenda en las asambleas legislativas para la despenalización del aborto, ya que como veremos, pues no se tienen realmente avances significativos en la legislación relativa a esta materia. Entonces, más o menos así va a venir mi contenido, y esta ponencia, como les decía, tiene algunos hallazgos de mi tesis doctoral, así es que responde a una pregunta muy específica. Es apenas, qué sé yo, un 15% de todo lo que me fui a hacer a Centroamérica. Entonces trato de responderme a qué relación existe entre las estrategias que las coaliciones contra la despenalización del aborto desarrollan para involucrarse en estos procesos de las asambleas legislativas
y la estabilidad de dicha política durante las últimas 2 décadas. Parto de finales del siglo pasado para el 2018. ¿Cuál es el contexto? Como les decía, la región del mundo con más restricciones penales al aborto, el país más crítico es El Salvador, pues hay mujeres presas por abortos espontáneos que no han podido demostrar por los recursos materiales y culturales, etcétera, de redes que tienen, que fueron espontáneos, lo cual implica que incluso han sido juzgadas y penalizadas por un crimen que dentro de la misma legislación establecida no han cometido. Y con ello me refiero, por ejemplo, a mujeres que están penando 30 años de sentencia, no por el aborto, sino por un asesinato agravado, que es a donde tratan de llevar el delito en los tribunales para culpabilizar a las mujeres por matar a sus propios hijos. En ese sentido, pues he tenido la oportunidad también de conocer a mujeres que han sido excarceladas gracias a organizaciones de sociedad civil que han intentado hacer un litigio estratégico para, al menos dentro de los códigos legislativos vigentes, tratar de conmutar las penas de varias de ellas. Van más o menos 6 excarceladas hasta este momento. Sin embargo, hay muchísimos casos todavía. Entonces, estamos hablando del país más crítico, en tanto que hay mujeres presas y mujeres que mueren a diario porque existe una penalización total al aborto. Esto quiere decir que mujeres con lupus, por ejemplo, no pueden recibir un tratamiento porque esto implicaría la posibilidad de un aborto. También esto implica mujeres que tienen un embarazo ectópico y que para poder evitarlo, lo que hacen los médicos para evitar un problema legal es cortar la trompa de falopio antes de hacer un legrado. Ese es el extremo, ¿no? Y esto es El Salvador. Guatemala también tiene implicaciones similares, pero no hay realmente sentencias vigentes en este momento, lo mismo que en Nicaragua. Entonces me decidí a hacer este estudio en estos 3 países, además porque en los 3 países sí hay iniciativas de ley para intentar despenalizar algunas causales, las extremas, ¿no? La causal de salud, por ejemplo, de las mujeres, o de la violación, cuando en el caso de Guatemala, niñas menores de 15 años, producto de una violación, han resultado en embarazo. Es apenas lo que se está luchando, ¿no?, en la arena formal. Y esto despierta todo un revuelo institucional, no institucional. Esto es lo que vamos a ir viendo. Estamos también hablando de estados con democracias inestables, muy jóvenes. Todavía podríamos cuestionar si la democracia en Nicaragua es como tal, ¿verdad? Se puede nombrar así, ¿no? O sea, sí, discutamos de esto en otro momento porque sería otra tesis. Entonces, estados con una relación histórica muy estrecha entre estados e iglesias, países con desigualdades sociales y diversidades étnico-culturales. Entonces, ¿qué me encuentro? Que en los 3 países está la penalización vigente en su totalidad, sobre todo en El Salvador y en Nicaragua, pero es interesante cómo en El Salvador sí existía una causal despenalizada, al igual que en Guatemala sigue vigente, que es la causal de salud. Esta se quitó del Código Penal en 1997 a partir de un activismo también muy conservador, muy relacionado con la Iglesia Católica entonces, que después hace que se reforme la Constitución y se añada a la protección de la vida humana el énfasis en que la vida humana inicia a partir de la concepción. Esto está en la Constitución. Lo mismo que en Nicaragua en el 2006 fue el retroceso hacia una penalización total, y esto por una alianza entre el partido del Frente Sandinista de izquierda, que necesitaba el apoyo de la Iglesia Católica. Hacen un pacto entre el cardenal de entonces y entonces el apoyo de la Iglesia cambia, apoyan al Frente, y posteriormente, una vez ya ganadas las elecciones, se reforma el Código Penal y se prohíbe por completo el aborto en Nicaragua. Como les decía, hay un anclaje constitucional en los 3 países y también hay procesos de despenalización que para el 2018 han quedado caducos en los 3 países. Tengo este modelo hipotético deductivo para tratar de analizar esta relación entre la coalición en contra de la despenalización y esta permanencia de la política antiaborto durante tanto tiempo en esta región.
Y lo que hago es partir de un análisis de políticas públicas, específicamente algunos elementos de coaliciones promotoras que hacen parte como de la perspectiva de la política dentro de toda la literatura de construcción de agenda. Aquí me baso en Birkeland, en Sabatier, en Kingdom, para identificar que en principio, en teoría, existen estructuras de oportunidad política. Sin embargo, es sumamente necesario que haya un vínculo entre la política y las políticas que permitan estas ventanas de oportunidad. Esto no está ocurriendo en estos países y es a partir de otros elementos teóricos que construyen este modelo deductivo que parto de esta hipótesis. Esto no está sucediendo en tanto que hay un régimen de género que está instituido tanto en la política como en las políticas de estos procesos de construcción de agenda. ¿Y cuál es el mecanismo para identificar dicho régimen de género? Los marcos de significado. Entonces ustedes verán cómo sí estoy tratando de identificar no solo en las prácticas de los actores que hacen parte de estos procesos de despenalización, sino sobre todo en los discursos, cómo existen categorías asociadas al régimen de género que determinan la institucionalización de una postura estatal en contra de la posible despenalización o en contra de la libertad de decisión por la reproducción y los derechos sexuales, ¿no? O sea, es así como se instituye este mecanismo que cierra la posibilidad para una posible reforma, ¿no? Y el régimen de género concebido en términos de Cohen como esta postura dominante respecto de cuál debe ser el comportamiento de las personas en función de su sexo y que se instituye a partir de relaciones entre familia, vía pública y Estado. Me encantaría ahondar en esto, pero no tenemos tiempo, así es que, ¿cómo lo identifico? Las coaliciones, según sus prácticas y sus subjetividades, las prácticas en las actividades que realizan los actores relacionados con las iniciativas de ley en las asambleas legislativas y las subjetividades por medio de los discursos sobre el aborto, las mujeres que abortan, las estrategias, los aliados y adversarios en relación a la incidencia en estas asambleas legislativas. ¿Qué hice? Me fui a El Salvador, a Nicaragua, a Guatemala, a realizar 82 entrevistas a tomadores de decisión, organizaciones de mujeres y feministas, organizaciones que se autodenominan Provida, líderes religiosos, líderes de opinión y organizaciones internacionales. Y a partir de ello tomo las narrativas, hago un análisis del discurso a partir de una unidad hermenéutica que trabajé por medio de Atlas T, y ya como que analizo específicamente 38 entrevistas a profundidad y luego trato de vincular esto con las prácticas que ellos mismos refieren en sus narrativas, pero también con una triangulación con material hemerográfico y con las políticas públicas vigentes. Entonces, ¿qué me encontré? Me encantaría entrar en materia de cada uno de estos, ustedes los tienen más descritos en mi ponencia. Voy a hablar, por ejemplo, del de Guatemala y las otras dos las voy a pasar más rápido. Y me encuentro, a ver, aquí casi no se ve, pero bueno, me encuentro con que al centro está la Asamblea Legislativa y acá tenemos a los contramovimientos, organizaciones que se autodenominan Provida, generan estrategias de vínculos con organizaciones legales que están haciendo activismo legal, y con organizaciones políticas que no necesariamente se autodenominan como Provida, pero que tienen muchísima influencia con congresistas conservadores y específicamente congresistas evangélicos. Parte de las personas a las que entrevisté han sido miembros del partido que en el momento que hice la investigación era el partido que presidía la Comisión de la Mujer, que tenía a su cargo hacer un análisis de la iniciativa de ley para despenalizar nada más el crimen del aborto de mujeres menores de 15 años por violación, esto en Guatemala. Y resulta que el representante de este partido, que es Visión con Valores, es un ex ministro de una iglesia evangélica, a cargo o presidiendo la Comisión de la Mujer, porque estratégicamente para su partido la Comisión de la Mujer tiene que ser una comisión a la que deben proteger, ¿no? Entonces me encuentro con un desdibujamiento entre líderes religiosos y líderes políticos que están además insertos en la arena de toma de decisión. ¿Qué más hacen?
como ustedes ya lo plantearon en varias ponencias, sobre todo en la primera mesa, encuentro alianzas con la élite económica, que a su vez tiene alianzas con universidades de corte religioso y colegios de corte religioso. Y entonces estas marchas masivas que también fui a observar, están llenas de jóvenes que están estudiando y que parte de su proceso educativo implica involucrarse a cambio de puntos o a cambio de no perder o no reprobar la materia. Entonces muchas de ellas me decían, bueno, yo no sé realmente si estoy o no estoy de acuerdo, pero me ha convocado mi profesora y tengo que participar también de la marcha, ¿no? Entonces esto está en la arena pública, ¿no? Como en todo este manejo discursivo en los medios de comunicación, en la calle, en las protestas. Sin embargo, tienen una coalición muy estrecha a lo interno de los poderes del Estado. Entre ellos el Poder Ejecutivo, pasan por el Ministerio de Salud, sobre todo por el Ministerio de Educación, están también aliados al Poder Judicial, que a su vez tiene repercusión en el Poder Ejecutivo y a su vez en la Asamblea Legislativa. Internacionalmente también están aliados con la OEA, tienen un lugar en la OEA hablando de estos temas, ya ustedes lo han visto en las otras ponencias, también me lo encontré en el caso de Centroamérica. Algo particular es que hay una alianza muy interesante entre Partido Republicano y algunos congresistas de la Asamblea Legislativa, y Partido Republicano con ¿cómo se llaman? Estas organizaciones internacionales para la defensa de la familia, que tienen estos vínculos que, como les decía, se desdibujan y que inciden directamente en la Asamblea Legislativa. En el caso de Guatemala, una presencia muy fuerte de alianzas de iglesias evangélicas. Me hablaban de hasta 3,000 pequeñas iglesias que se organizan para esta estrategia secular de vinculación con algunas facciones de la Iglesia Católica, y que a su vez tienen maneras de asistir a la arena de toma de decisiones, específicamente la Asamblea Legislativa. Esto es como para identificar cómo está articulada la coalición en contra de la despenalización del aborto en Guatemala. Como seguro me va a quedar sin tiempo, les platico rápidamente de El Salvador. Es una estrategia muy parecida, pero mucho más densa en el caso de qué actores participan, y en el caso de Nicaragua mucho menos densa. Esto porque el Poder Ejecutivo tiene muchísima más influencia en la Asamblea Legislativa, y esto porque estamos frente a una situación en donde la pareja presidencial, Ortega y Murillo, prácticamente determinan cuál debe ser la agenda legislativa. Entonces, realmente organizaciones pro despenalización no tienen ninguna voz receptiva dentro de la Asamblea Legislativa, en tanto que en la Asamblea Legislativa simplemente no se discute nada que no venga desde el Poder Ejecutivo. Al menos esto para el 2018, año en que llegué, y contarles que escogí a Nicaragua y no a Honduras, que está en una situación similar, porque para el momento del diseño de investigación Honduras parecía un lugar muy peligroso y estaban cerrando las fronteras, pero al segundo día que llegué a Nicaragua empezó la crisis y empezó como la represión que yo en mi vida había podido observar como personalmente. Entonces, impresionante cómo a medida que empezó la crisis, los actores a quienes entrevisté fueron capaces de desahogarse mucho más que los primeros días, cuando todos estaban de nuevo como con esta actitud como de mucha reserva, ¿no? Yo también analizo estos discursos, en general encontrarme con cosas que ustedes seguro saben. Los actores en Guatemala es quitarle la vida a un ser humano, el aborto. En El Salvador es un asesinato, en Nicaragua es el genocidio más grande, y esto es como lo que está discursivamente en sus entrevistas, pero que también llevan a la Asamblea Legislativa, ¿no? Tengo también dimensiones, encontrarme con algo muy interesante, y es que en las dimensiones, por ejemplo, de vida humana y de derechos también tienen muchos argumentos, ¿no? Y acá el derecho no es el derecho de la mujer, sino del que está por nacer. De nuevo, la vida empieza desde la concepción, la Constitución protege la vida desde la concepción, en la educación estos temas deben ser de los padres y no del Estado.
Y bueno, ustedes podrán leerlos como con más detenimiento, pero cuando se habla de la mujer, salud, se trata de la madre, o sea, es la madre, e incluso me encontré con la incubadora natural, o sea, así también me dijeron esa frase, ¿no? Entonces, acá hice como una gráfica que me muestra la densidad de dónde están los discursos y obviamente, como era de esperarse, manejan más discursos de la moral, de los valores, de religiosos. Sin embargo, también están hablando de la Constitución, la ley y las políticas públicas. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay un alineamiento en el régimen, y es ahí en donde encuentro este mecanismo que está presente en el discurso. Hablar del régimen de género y decir que las mujeres, las madres, tienen que procrear y no procrear implica un crimen, lo cual también está asociado a la institucionalidad vigente, y entonces lo que ocurre es un mecanismo de cierre en el cual se impide se cierra una ventana de oportunidad para intentar una reforma. Me encantaría como ahondar en eso, pero voy terminando. Algunas prácticas, ustedes verán en la ponencia que hice una tabla en la que comparo a los 3 países y voy marcando en cuáles encuentro estas prácticas. Estas son las que encontré como más relevantes, sin embargo ustedes pueden leerlas más detenidamente y sobre todo destacar que la práctica de la coalición en contra de la despenalización está mucho más visible en El Salvador y en Guatemala que en Nicaragua, porque en Nicaragua pues no hay posibilidad de reforma en este momento de nada. Entonces tampoco se preocupan por hacer un activismo realmente pro vida, porque pues ¿para qué? Ya está la iglesia, ya está el ejecutivo, eso no va a cambiar. Entonces así simplemente encuentro ese cierre, ¿no? Pero la estrategia de secularización es sumamente importante. Me parece que sí es una estrategia racional, como lo mencionaban en el panel anterior. Sin embargo, que se desdibuja esta cuestión moral y lo racional, porque estamos hablando de actores insertos en esferas que pertenecen a 2 dimensiones, ¿no? La política y las políticas, lo oficial y lo no oficial, lo moral y lo político. Entonces, ¿para qué dividir a la realidad si no está dividida? O sea, creo que está funcionando un mecanismo doble. En El Salvador y Guatemala, los grupos pro vida tejen alianzas con organizaciones cívicas con fines políticos, y por ello ocurre lo que les acabo de mencionar. También han ido a organismos internacionales, lo cual implica una presión también desde el nivel internacional. Y algo muy importante es que hay un impulso a leyes antiderechos, y es a partir de allí cuando yo propongo que, al menos en esta región, en lugar de mencionarlas como contramovimientos, podríamos incluso considerarlas como coaliciones contrapromotoras, y es un concepto que todavía no encontramos como muy prolífico en la literatura, pero lo propongo porque está pasando que se propone una ley justo hoy mismo en la Asamblea de Guatemala, va a 3ª lectura en la Asamblea Legislativa, ha tenido mucho más éxito que la que yo estudié, y esta habla de aumentar las penas del aborto, habla de inscribir al mortinato como una persona, como que tenga un registro civil, y esto habla también del aborto culposo, que significa que si una mujer embarazada no sabía que estaba embarazada, o sí, pero tiene un accidente y no logra evitar su aborto, puede enfrentar una pena. Esto está proponiendo una ley que está llegando. Entonces, ¿qué pasa? Que las organizaciones a favor del aborto empiezan más bien ellas a ser las que reaccionan a las prácticas de los contraabortistas. Entonces ya me encuentro con que los roles se cambiaron, ya no están las coaliciones contra el aborto reaccionando, sino accionando y haciendo que los movimientos sean los que reaccionen. Entonces se invierte la lógica, y por ello propongo en mis conclusiones que las nominemos como coaliciones contrapromotoras, al menos en los 3 casos de estudio y sobre todo en Guatemala y El Salvador que estoy analizando.
Entonces, les leo brevemente las conclusiones porque ya me pasaron la del minuto. Entonces, los discursos de las coaliciones contra promotoras del aborto definen un posicionamiento que se instituye, estableciendo un marco de significado en el que el aborto se comprende como un crimen y que la atención desde la arena estatal debe permanecer con la penalización a las mujeres que incurran en dicha práctica. Esto confluye con una estructura de políticas que da paso a la interdependencia entre política y políticas, impidiendo una ventana de oportunidad que las promotoras de la despenalización puedan aprovechar para posicionar el tema en la agenda formal. Como les decía, ya está cancelado desde el 2018 esa posibilidad. Aunque exista una estructura de políticas cerradas, la coalición contra la despenalización mantiene un activismo dinámico para evitar cualquier posible avance. Se observa cómo, además de las prácticas de estas coaliciones, en reacción a las actividades y estrategias de la coalición promotora, han desarrollado prácticas que son más acción que reacción y por tanto propongo, lo que les acabo de mencionar, llamarles coaliciones contrapromotoras. Sus nodos de articulación son claros, alianzas con actores de poder que se involucran en el proceso, tales como iglesias, particularmente católicas, en lo local la jerarquía de la conferencia episcopal de cada país y las evangélicas, particularmente pentecostal y neopentecostal. Las alianzas en contra de la despenalización tienen mayor influencia en la arena estatal, dada la relación históricamente estrecha entre Estado e iglesias. Ahí se observa una red más favorable para mantener una postura contraria a la despenalización. Impiden así la posibilidad del cambio e incluso la sola oportunidad de poner el tema en la agenda de discusión. En suma, se observa una mayor capacidad de movilización con tomadores de decisión por parte del campo conservador, marco en el que opera un alineamiento entre posturas ideológicas, así como la puesta en marcha de una serie de sesgos con elementos del régimen de género que cierra la posibilidad para una discusión democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, Geraldine. Le voy a dar la palabra a Claire Nevarche, que nos va a presentar Perfil e impacto de los conservadores religiosos en Panamá. Muchas gracias. Quisiera empezar agradeciendo mucho por la organización de este evento y la generosidad de las organizadoras. Para no demorarme mucho y pasar más tiempo, porque sé que todas tenemos hambre, voy a empezar. ¿Aquí para pasar? Sí. Para hacer una muy breve introducción, porque yo hablo del perfil e impacto del conservadurismo religioso en Panamá, me parece interesante que saber un poco cuál es el panorama religioso panameño. Panamá es un país un poco peculiar en América Central porque es el único país que permanece predominantemente católico, al contrario de los otros países de la región. Tenemos entre 60 y 65%, dependiendo de las mediciones, de población católica, entre 20 y 25% de población evangélica y digamos entre 10 y 20% de personas que o profesan otra religión o se declaran personas ateas, agnósticas o sin ninguna religión, que no significa que no sean creyentes. Y al igual que en otros países de la región, como podemos ver en la gráfica de la derecha, hemos tenido en los últimos 30 años, la gráfica muestra algo, digamos, más reciente, pero en los últimos 30 años, una disminución importante de la población católica, que ha ido de la mano con un aumento de la población. Pongo protestante aquí y lo digo de la misma, digamos, de la misma forma que lo dice la Liv de Piney, o sea, la gran familia protestante latinoamericana, que hoy en día es prácticamente enteramente evangélica y en gran medida enteramente pentecostal. Yo, por las mismas razones que Geraldine, no uso el concepto de contramovimiento, que realmente no aplica en nuestros contextos, más bien uso el concepto de actor político.
y de hecho no estamos en Panamá en la misma situación en cuanto a los temas de interrupción del embarazo como está en los países del Triángulo Norte, pero también hay, por ejemplo, ahorita mismo en la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre un registro civil de mortinatos, o sea, estamos en el mismo contexto político. Entonces uso el concepto de actor político que menciona Harry Browne en su definición de actor político en el diccionario electoral, que es la capacidad de impedir o facilitar con su fuerza, riqueza, prestigio o autoridad la autonomía, supervivencia o crecimiento de otros u otras. Y en ese caso sería más bien otras, y es la capacidad de impedir el avance de una agenda favorable a igualdad de género u otras políticas relativas a género o a sexualidad. Y un poco de forma similar a lo que han mostrado intervenciones anteriores, a partir del 2016, y eso tiene que ver con el aumento de la población evangélica, digamos que han llegado a tener una masa crítica, pero hay también razones teológicas en las que no quisiera entrar mucho en ese momento, y también hay razones sociales que desarrollan otros trabajos, pero desde el 2016 han logrado impedir una cantidad de políticas públicas muy importante. La primera, que fue fundamental, fue la Ley de Educación Sexual en el 2016. Luego, un plan piloto de Pentacidad el mismo año, que era un plan piloto de pedagogía alternativa. Luego hubo un decreto en diciembre de 2016 que creaba una dirección de igualdad de género y desarrollo en el Ministerio de Educación, y la dirección duró 4 días. Por la presión de las iglesias evangélicas tuvieron que recular y cancelar la creación de esa dirección. En el 2017, el año siguiente, se retiraron manuales escolares de educación cívica del Ministerio de Educación que hacían mención a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a discriminación de personas homosexuales. En el 2018 se canceló por completo la ley que refundaba totalmente el sistema de protección de la niñez, que era absolutamente necesaria y urgente, y no pasó. Y paralelamente a todo eso, desde el 2016 hay 3 casos en espera de fallo en la Corte Suprema de Justicia sobre el matrimonio igualitario, que se queda, digamos, inmovilizado por esta presión muy importante por parte de la sociedad. Yo hablo de las iglesias evangélicas porque me he concentrado en las iglesias evangélicas en mi análisis. Eso obviamente se da en una alianza estratégica de la que hablan muy bien Espadaro y Figueroa con las iglesias católicas, evidentemente, y yo diría que en una dinámica un poco similar a lo que mencionaban de backstage y frontstage, que yo creo que podríamos conversarlo más adelante porque me parece interesante. Pero digamos que eso nos muestra que muy claramente han logrado convertirse en actor político, lo que otros actores que habían analizado Panamá en el 2010, por ejemplo, decían que las iglesias evangélicas en Panamá no se habían convertido en actor político, contrariamente a otros países. A partir del momento en el que los evangélicos, las iglesias evangélicas llegan a una masa crítica, empiezan a tener estrategias para entrar a la política electoral, y lo hacen de forma distinta dependiendo de los sistemas de partidos. Cuando estamos en sistemas de partidos, digamos, muy poco institucionalizados, con escasas barreras de entradas al sistema electoral y para acceder a la competencia electoral, por ejemplo, típicamente en el contexto de una transición a la democracia, se han tratado de crear partidos evangélicos. Eso prácticamente en todos los países de la región, y Panamá no es la excepción. En el 93-94 se crea la Mesa de Unidad Nacional, MUN, pero al igual que en todos los países de la región, con muy poco éxito y de forma muy efímera, porque por la poca cantidad de votos rápidamente el partido fue disuelto por el Tribunal Electoral. Y luego más adelante el sistema de partidos se ha ido institucionalizando, han subido los costos de entrada a la política, y la estrategia de los evangélicos y las evangélicas han cambiado y ha solido orientarse hacia más bien la facción evangélica, es decir, postularse a través de partidos existentes, que ha sido la estrategia más exitosa a nivel latinoamericano y en Panamá también.
Y luego, de forma aún más reciente, se han hecho intentos de frentes evangélicos. ¿Y qué llamamos frentes evangélicos? Que es una categoría que hemos ido creando con colegas de la región y en particular José Luis Pérez Guadalupe. Los frentes evangélicos son, digamos, partidos que unen, en el caso de Panamá, que unen liderazgos evangélicos con otros sectores de la sociedad que gozan de otro tipo de capital político. En el caso de Panamá, la cúpula del Colegio de Abogados y algunos comunicadores sociales muy influyentes en el país. Y ahí se intentó crear para las elecciones de 2019 un partido llamado País que correspondía totalmente a esas características. Los resultados han sido un poco erráticos. Y si miramos las últimas legislaturas en Panamá, la cantidad de diputados y diputadas que se definen como evangélicos ha sido, digamos, eso, bastante erráticas. Y de hecho hay dos cosas interesantes si miramos esa gráfica. Lo primero es que si hubiese alguna persona panameña aquí, y yo he hecho la prueba con personas panameñas, si le preguntamos cuáles diputados y diputadas son evangélicos, probablemente no sabrían contestar. Y eso no es porque no sean diputados conocidos, son diputados sumamente conocidos, pero por otras razones. ¿Y eso por qué lo digo? Porque la mayoría de los que están en la Asamblea Nacional y que han tenido algún tipo de éxito electoral son más bien políticos evangélicos, es decir, ante todo políticos que siguen una línea partidista, que entran a la política por otras razones y que pues ocurre que son evangélicos, pero no están en la política para hacer avanzar una agenda evangélica. Y al contrario, evangélicos políticos, es decir, evangélicos que han intentado entrar a la política para hacer avanzar, para evangelizar a través de la política, ellos no han tenido tanto éxito electoral. Y yo creo que hay algo muy interesante, otra cosa que me parece muy interesante de esa gráfica, es que podemos observar en Panamá no hay cuotas de género, pero sí hay reformas electorales después de cada elección. Y los periodos legislativos donde hay más evangélicos son también los periodos legislativos donde ha habido más mujeres en la Asamblea Nacional. Entonces es muy probable que no corresponda tanto a un éxito de su estrategia propia, sino a diseños electorales que permitían, digamos, una representación más fidedigna de la sociedad. Dicho eso, al igual que las mujeres, los evangélicos y las evangélicas están muy subrepresentados en la Asamblea Nacional panameña, al igual que están muy subrepresentados en la Asamblea Nacional de toda la región. Y realmente lo que nos dice eso, y aún así los candidatos y las candidatas, sobre todo a elecciones presidenciales, han tratado de buscar un voto evangélico, pero lo que nos muestran los datos es que no existe este voto evangélico. De hecho, si mostramos, en el caso de 2019 aún no tenemos datos, pero si miramos las elecciones de 2009 y las elecciones de 2014, vemos que realmente no hay una diferencia de votos importante entre población general y la población evangélica o católica. O sea, un poco igual que lo han dicho otros más temprano, el factor religioso no parece ser un factor electoral importante en Panamá, y los colegas que hacen los mismos estudios en América Latina muestran que es el caso. De hecho, en Brasil, me antecedo a la pregunta, en Brasil es lo mismo. En Brasil, bueno, el caso brasileño es un poco peculiar, pero igualmente hay una subrepresentación importante en la Asamblea Nacional. Puedo dar mayores detalles después. Ese fracaso electoral no significa que hayan tenido, digamos, un fracaso en su entrada a la política, y de hecho eso también tiene que ver con el tema del sistema de partidos. Cuando el sistema de partidos está muy institucionalizado, como hoy es el caso en Panamá y es el caso en otros países de América Latina, la estrategia que ha sido utilizada por los grupos evangélicos con mayor éxito ha sido la del grupo de presión. Y les muestro esa marcha, esas fotos de esa marcha, que es la del 13 de julio de 2016, que obviamente si lo comparamos con fotos mexicanas y españolas, pues los grupos evangélicos panameños quedan muy mal.
Pero lo cierto es que en Panamá es un país donde no hay marchas, no hay protestas, hay una hostilidad muy importante de la población a las marchas y hay un consenso, aunque no hay contabilidad de cuántas personas habían en esas marchas, sí hay un consenso, digamos, dentro de todas las personas que he entrevistado, que es probablemente una de las marchas más importantes de la transición a la democracia. O sea, muy, muy importante. ¿Y cómo han logrado entrar como grupo de presión a la política? Lo primero que es muy importante es que han logrado tener una aceptación cada vez mayor en la sociedad. Si miran, la línea naranja es la línea de confianza de las iglesias evangélicas. En todo el periodo de 2012 a 2014, las iglesias evangélicas superan la confianza generada por los partidos políticos y por la Asamblea Nacional. Y en 2012, adicionalmente, también superaban al sistema judicial, al Ejecutivo y al Tribunal Electoral y a la Policía Nacional. Nunca superó a la Iglesia Católica, pero estuvo cerca de igualarla en el 2012. Pero lo más interesante de esa gráfica no es eso. Lo más interesante de esa gráfica es que encontramos una correlación inversa moderada entre la evolución de la confianza en las iglesias evangélicas y la evolución de la confianza en las instituciones de la democracia. En particular el Tribunal Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial. O sea, cuando la confianza en las instituciones de la democracia baja, las iglesias evangélicas capitalizan confianza. Y al contrario, cuando las instituciones de la democracia se recuperan, las iglesias evangélicas vuelven a bajar. Hay algo interesante que sucede lo mismo con la Policía Nacional. O sea, eso nos podría dar la hipótesis de que realmente nuestros problemas de democracia que todos nuestros países están enfrentando están realmente generando todo un terreno fértil para esas iglesias evangélicas. Lastimosamente, el Barómetro de las Américas no hizo la pregunta de la confianza en las iglesias evangélicas en el 2016, por eso no he podido seguir con ese seguimiento. Eso ha sido una tragedia para mí, pero espero que en la próxima edición, ya se los he pedido, sí lo tengan. Y se pueda eventualmente pues confirmar la hipótesis. Ese reconocimiento de la sociedad se ha podido ver en diversos ámbitos. Se ha podido ver en uno de los ámbitos importantes, el ámbito mediático, y por ejemplo hoy en día se invitan a pastores a opinar sobre temas de actualidad, sobre todo tipo de temas de actualidad que tengan o no que ver con género y con sexualidad. Se les invita a hablar sobre pobreza, sobre salud, sobre políticas urbanas, sobre todo. Y paralelamente a eso ha habido una difusión muy intensa en los últimos 3-4 años de telenovelas bíblicas, Dios mío, que estoy segura que han visto también en sus países, que son producciones de Edir Macedo, de la Red Record, que han ido difundiendo en la mayoría de los canales conservadores de la región. Y la foto de la derecha, y voy a ir pasando rápido, la foto de la derecha es una foto sacada uno de los programas estatales insignes del gobierno pasado, que es el programa Barrio Seguro, que era el programa de seguridad ciudadana del gobierno pasado, y bueno, yo creo que la foto habla por sí misma de en qué consistía el programa. Entonces, sí, básicamente, y no solo consistía en rezar, sino que toda la gestión de la política pública estaba delegada a los pastores y a las iglesias evangélicas en los barrios, y al igual, y eso no es solo un tema de política de seguridad. Por ejemplo, la observación electoral ha sido delegada a organizaciones católicas y evangélicas. Entonces, en ese surgimiento de un nuevo actor político, interesa saber cuáles son sus opciones y sus opiniones políticas. Y voy a tratar de pasar muy rápido. Si miramos, Panamá, igual que los demás países, han conocido un descenso muy importante de su apoyo a la democracia. Estábamos en 75% de apoyo a la democracia en mediados de los años 90. Hoy en día estamos debajo de los 50%, en 42% en la última medida. Entonces es un tema muy preocupante. Pero si miramos las respuestas
entre la población evangélica y la población general vemos muy poca diferencia. Es decir, la población evangélica muestra un poquito más de autoritarismo, pero realmente lo que muestra es que el surgimiento de ese actor político más bien es un síntoma de lo mal que va nuestra democracia y del surgimiento de ese autoritarismo como nueva opción política. Si miramos el tema de la tolerancia política, vemos algo bastante similar. De hecho, en la última medición, los evangélicos y las evangélicas interrogados y interrogadas mostraban una tolerancia política mayor. Pero sabemos que para que los evangélicos, las iglesias evangélicas se vuelvan un actor político, es necesaria una crisis, es necesario un conflicto, y normalmente ese conflicto tiene que ver con el hecho de sentirse de alguna forma amenazados y amenazadas. Y normalmente eso tiene que ver con políticas relativas a género y a sexualidad, y por eso me he querido interesar en sus opiniones sobre esos temas en particular. Y si miramos, por ejemplo, la comparación a la tolerancia a derechos civiles y políticos de las mujeres, y en ese caso los proxy del Barómetro de las Américas es estar de acuerdo o no con el tema de cuotas y estar de acuerdo o no con que hombres tienen más derecho a trabajos que mujeres. En general, en la población panameña las tasas son preocupantes, son bajas, pero lo sorprendente, o al menos lo que me pareció sorprendente inicialmente, es que las iglesias evangélicas, las personas, que dicen ser evangélicos y evangélicas, tienen una tolerancia, de hecho, un poco mayor. Están más de acuerdo con las cuotas, aparentemente, y dicen menos que los hombres tienen más derecho a trabajo que mujeres. Ocurre algo bastante similar sobre, por ejemplo, cuando se les pregunta sobre la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro para la madre. Hay muy poca diferencia entre la población global y la población evangélica. Donde sí encontramos una diferencia muy importante es si empezamos a preguntar sobre personas homosexuales, y realmente se ve que el meollo del asunto está más ahí. Si se les pregunta si estarían de acuerdo eso en derechos políticos, si están de acuerdo con que personas homosexuales puedan ocupar un cargo político, vemos que ahí hay una diferencia importante, y lo más importante es que esa diferencia se ha ido creando una brecha muy importante desde que se ha empezado a tocar el tema del matrimonio igualitario. Realmente hemos visto que el debate ha creado una polarización en la sociedad, una polarización tan importante que algunos estamos hablando de posiblemente nuevo clivaje en la política panameña. Y si miramos esa pregunta sobre el matrimonio igualitario, vemos algo bastante similar. De hecho, cuando miramos eso, vemos que incluso la población evangélica estaba más a favor del matrimonio igualitario antes de empezar a debatirlo. Realmente el debate los ha radicalizado. Va a ser todo por el momento, porque me están diciendo que me tengo que apurar, pero yo creo que para dar como unas conclusiones muy rápidas, hemos visto la entrada al juego político de un nuevo actor político que tiene un impacto importante en políticas públicas y que probablemente lo va a seguir teniendo, que plantea nuevos desafíos a los grupos favorables a los derechos LGBT, a los grupos feministas, aunque están bastante desarticulados y no son comparables con movimientos feministas, etcétera, pero digamos que representan un desafío adicional porque han mostrado que la alianza estratégica entre Iglesia Católica y iglesias evangélicas es muy fructífera, especialmente a la hora de poner gente en la calle. Y yo creo que también plantea un desafío muy importante a los partidos políticos tradicionales, porque los evangélicos, los grupos evangélicos, han sido los únicos o han sido los primeros en muchísimo tiempo en empezar a representar a personas que históricamente no estaban siendo representadas. Entonces, a representar a personas que racialmente habían sido excluidas, que geográficamente habían sido excluidas, que socialmente habían sido excluidas. Y eso, por ejemplo, si miramos un ejemplo que siempre doy, en las últimas elecciones en Costa Rica, no las últimas de 2018, las anteriores, la única mujer candidata
en las elecciones presidenciales era de un partido evangélico, y la única persona afrodescendiente también era de un partido evangélico, y yo creo que eso nos tiene que interpelar en general como sociedad. Eso. Los tiempos siempre nos ganan, y yo agradezco las interesantes propuestas que hemos escuchado hoy en esta mesa sobre las contribuciones del análisis discursivo, simbólico e interpretativo que nos pueden dar para entender mejor estas ideas que seguirán en debate estos días. Y estamos hablando de contramovimientos, movimientos antigénero, movimientos conservadores religiosos, etcétera, entre las categorías. Yo tengo un par de cosas que quisiera dejarles a las 4 como guía de una discusión ahora, como para lo que yo pude leer, que algunas cosas aquí no se expresaron, pero uno es una tensión que todas han puesto entre la globalización y el nacionalismo. Vemos efectivamente hegemonías discursivas que nos hablan de circuitos de circulación comunes que se materializan en esta idea de la ideología de género como un enemigo común, pero que, como han apuntado desde la mesa anterior, se trata de un significante más bien vacío que se va llenando de acuerdo a los contextos locales, pero que al mismo tiempo se está construyendo en estos contextos locales todo un discurso sobre la patria o la nación y la soberanía, y cómo, por ejemplo, los feminismos son una fuerza transnacional que está atacando la soberanía de los países, etcétera, y que debe defenderse de estas injerencias, incluyendo los organismos internacionales. Entonces yo quisiera proponerles que cómo han visto, cómo resuelven en los casos que ustedes han revisado esta tensión que los propios discursos de estos grupos van construyendo entre las ideas de lo global y lo nacional. Por otro lado, una tensión que apareció desde la vez pasada y que aunque ahora se mencionó poco en sus trabajos, en las ponencias completas está muy puesto, es que no solo es la discusión de la familia, sino es de manera muy particular la discusión de la maternidad. Y me parece que ahí, digamos, aunque queramos poner como en la misma bolsa, pensar lo que quiere decir lo antifamilia, el tema de cómo el feminismo está pensando la maternidad es un lugar desde donde los grupos conservadores discuten mucho, pero no solo los grupos conservadores. Por ejemplo, quienes estudian grupos como los círculos de mujeres y las espiritualidades feministas traen una gran discusión sobre qué pasa con la conceptualización y la relación del feminismo con la maternidad, y a mí me gustaría pedirles también aquí como que nos hicieran alguna nota sobre eso. Y también, aunque se abordó, digamos que aunque no hay datos, como nos decía Claire, en Panamá para hablar de un voto evangélico, y en muchos países, muchas investigaciones han ido mostrando que la religión no es el núcleo que decide, digamos, el tema electoral. Y cuando nos presentaron el caso de Vox también nos hablaban de la minoría que representa, sin embargo, tiene una gran visibilidad. Y igual que las iglesias evangélicas como grupos de presión. Entonces yo les quisiera poner como tercer guión la idea de pensar cómo el manejo profesionalizado de la comunicación en los medios y en las redes sociales tiene un claro tema, o no, sobre cómo está generando el impacto de esta creación de discursos. Y finalmente dejarles para todas en la agenda una necesidad de la pertenencia de trabajar esto que ustedes nos han mostrado hoy sobre el análisis simbólico, discursivo de las representaciones, que iría en lo que en la mesa anterior cerró José diciendo que solo si pensamos la idea del enemigo y nos quedamos ahí, nos vamos a quedar muy atrás en comprender que este tipo de análisis tiene que hacerse también con los activistas y los creyentes conservadores, no solamente con lo que es visible, para que podamos entender cuánto estas ideas corresponden y permean en ambos sentidos en la relación entre quienes están ahí, aunque hablemos de bases, porque podemos quedarnos al hablar de iglesias y religión muy en la idea de cúpulas que no están comprendiendo lo que efectivamente está permeando entre ambos grupos. Voy a abrir algún par de preguntas o cuestiones en la mesa, ¿sí? Y después regresaré a
al reto que tienen ahora con esto que hemos puesto. Sí, por favor. Sí, yo también. Adelante. 1, 2, 3, 4. Sí, Son 6. Cierro ahí. Les voy a pedir que sean súper breves, por favor. Sí. Adelante. Bueno, muchas gracias. Ay, Sí. Pensando un poquito, tratando de aunar las dos mesas de hoy, pensando en el programa y en qué nos vamos a llevar en estos 2 días, algo que a mí que es una inquietud mía es pensar si podemos todos juntos un marco analítico para pensar comparaciones también entre países, entre regiones, y qué dimensiones tendría ese marco, ¿no? Creo que estas dos, el programa en eso tiene un armado muy lindo porque las 2 primeras mesas hablan más sobre los movimientos conservadores y las otras hablan sobre esos actores, las relaciones con el feminismo y el Estado, entonces, pero voy a centrar en la caracterización de los grupos conservadores que vimos, framings, vimos la entrada a la política institucionalizada, también discutimos la construcción de identidades políticas, algo que no se discutió tanto tiene que ver con la base más material de estos movimientos, las dinámicas de financiamiento, si son similares, si no lo son, si son locales, si son internacionales. Y le preguntaba, lo abría un poco a la mesa esta, pero también a los participantes de la mesa anterior, cuáles son las características y qué comunidades y diferencias ustedes ven. Sí, Débora. Só para reforçar essa ideia de que me gostou muito, Geraldine, essa ideia de contraproductoras, de comisiones contraproductoras. Então, não sei se a ideia de contramovimentos capta muito de lo que passa, ou se seria melhor termos em conta que os contextos nos dizem sobre como as coalições trabalham também como produtoras de agenda, como produtoras de alternativas políticas, e é isto, mais do que bloquear, porque muitas vezes me parece que miramos o que bloqueiam, pero temos que mirar o que propõem, pero para mirar o que propõem, e isso tem que ver com Claire, temos que compreender estes atores como atores políticos e que demandam ser atores políticos com agendas, mesmo que não sejam enquanto atores religiosos, pero como atores políticos que são portadores de agendas e há adesão popular, al menos em parte, a essas agendas. Olá, não vengo do campo do gênero. Mis estudos são sobre representação, participação. Então, lo que pasa es que, vendo las presentaciones, yo pienso que está en disputa un concepto de representación. Entonces, pienso que en todas las ponencias hay que agregar más la discusión de representación. Y tengo visto la idea de representación de una manera, de un punto de vista constructivista, que es lo que los actores están haciendo. Entonces, pienso junto con la literatura populista puede ayudar mucho porque hay 3 pasos en la representación, ¿no? Establecen una estrategia, que es identificar un enemigo. En segundo, necesita un argumento de persuasión, entonces identificar las causas del problema. Y por fin, algo que estoy llamando de reframing, ¿no? Hay un framing y los movimientos están intentando hacer un reframing. Entonces, pienso que, por ejemplo, en el caso es muy interesante que Marta dice que están disputando la representación, porque ya es necesario disputar porque siempre tuvieron el monopolio de la representación. Entonces, en ese caso, es una disputa. Al contrario, en Centroamérica no hay una disputa de un monopolio, hay una tentativa de mantener el monopolio. Entonces, pienso que todas las presentaciones ayudaría mucho a trabajar un poco más con la idea de representación, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es quién representa, la pregunta, ¿no? ¿Quién es el representante legítimo? Es muy interesante ver el caso de Centroamérica porque es como, me vino una frase que no sé si hay en español, que es nunca está tan malo que no puede empeorar, ¿no? Porque cuando veo el caso es como
a mí es muy interesante la de contramovimiento, contrapromotora, pero también me gustaría de agregar que en algunos casos no hay un contramovimiento, pero hay agencias recíprocas, porque siempre estuvieron ya. ¿Sí? El conservadorismo en Brasil siempre estuvo. Entonces, pienso que tal vez sería interesante pensarnos en estos tres pasos, ¿no? Contramovimientos, contrapromotoras, y también hay agencias que son recíprocas, que están al mismo tiempo. Así, damos la... Bueno, breve, la verdad. En sintonía con lo que dice Constanza, de cómo se puede operacionalizar y el tema de la representación, creo que cuando sale de manera como más o menos sistemática esto de que no es religioso, pero sabemos que hay una cuestión valorativa, una visión normativa y dogmática. Cómo se camufla ese discurso en un sentido común. Entonces lo que estoy pensando es eso, en reflexionar cómo identificar indicadores discursivos que tengan valor dogmático a la hora de interpretar los valores, por tanto una visión normativa de lo que debe ser y que va en contra de principios de libertad e igualdad de la República, por ejemplo. Ahí atrás, Mariana, si me apoyas. Gracias. Hola, lo dejo como pregunta. Yo soy Lourdes García del Frente Feminista Nacional, entonces hablo desde el activismo y la preocupación que tenemos por este avance del conservadurismo en América Latina y México. Y bueno, ya habían hecho la pregunta de reflexionar en torno al financiamiento de estos movimientos, preguntarles a las ponentes en sus estudios, bueno, qué identificaron respecto a los financiamientos. Y la otra cosa que sería importante reflexionar es si hay una articulación de estos movimientos en América Latina y por supuesto la intencionalidad de avanzar ideológicamente y sobre todo como para ir en contra de lo que ellos identifican como ideología de género. Gracias. Quería preguntar sobre los trabajos sobre Vox, porque llama la atención que se hayan focalizado en el tema de violencia. Es como un paso atrevido, digamos, porque en América Latina, digamos, no llegan a eso. Allá también podrían haber elegido temas de derecho al aborto, por ejemplo, a los activismos. Sin embargo, llama mucho la atención desde acá que tomen ese tema un poco extremo, ¿no? Claro. Y por otra parte, si tienen alguna clave de por qué sucede eso. Y por otra parte, ¿qué efecto ha tenido en el sistema político en general? Si ha habido un corrimiento, más allá del posible crecimiento o no que tenga esta fuerza, pero si ha generado algún desplazamiento hacia la derecha en las otras fuerzas políticas. Sí, en América Latina ya llegaron, creció toda la política de violencia. Y en Brasil, porque fue muy fuerte con la convención. No, por favor. Natalia Salas, yo, digamos, a manera como de comentario o reflexión es que, digamos, el reto, digamos, que percibo, digamos, macro con todas estas discusiones tan interesantes es que de alguna manera ese interés por generar estos metarrelatos heroicos del gran imperio, en el caso de Vox, en el que de alguna forma pues se seduce la posibilidad de que el ciudadano del común se sienta parte de esa gran batalla, digamos, por la grandeza de España o del país que analicemos, y de alguna manera eso responde justamente a las aspiraciones de la modernidad, pues de tener unas certezas y unas coherencias, consolidando, digamos, un enemigo común, y de alguna manera la forma de construir eso es apelando a que no podemos de forma tan abyecta definir al otro, sino que tenemos que construir una relación con el otro, digamos, que realmente sea pues más comprensiva, más empática, y eso pasa, digamos, por desarmar un poco las tradiciones tan consolidadas de la filosofía moral occidental que nos llevan a
buscar un saber del que creemos solamente son depositarios los que percibimos iguales a nosotros, ¿no? De alguna forma, esa deconstrucción, pues, claro, pasa por una transformación de las unidades educativas que de alguna manera es bastante desigual enfrentarlo con estas dinámicas electoreras en las que se consolidan estos discursos, digamos, que producen una otredad que nos resulta claramente desfavorable. Entonces ese es de alguna manera como la balanza tan enorme, tremendamente desigual que tenemos las personas que, digamos, nos preocupamos por las reivindicaciones de género. Dos preguntas cortas. En la mesa anterior quedó muy claro la cuestión de la familia como y la cultura de la muerte. Bueno, ustedes estarían de acuerdo, especialmente en el caso español, hay un enemigo que ataca la familia o atacaría también al hombre, la figura del hombre, de lo masculino, porque pues, ese hombre andando a caballo, ¿no? Se siente que lo vamos a bajar de un ondazo, pareciera, ¿no? La contraimagen que me aparece es un tipo de como están atacando y me caigo del caballo, ¿no? Entonces, ¿en qué medida hay también eso, no? ¿Cuán importante sería, etcétera? Y, por favor, Claire, amplíanos lo de su representación en Brasil, hasta donde leí los trabajos de Guadalupe, de José Pérez Guadalupe, etcétera. Siempre Brasil, caso típico, y hay por lo menos en el Frente Parlamentario Evangélico, 199 diputados de 513, ¿no? Si no, 513 tengo dislexia, ¿sí? 513, ¿no? Entonces, claro, no todos los del Frente Parlamentar son evangélicos, lo sé, pero me quedé un poquito, hasta donde tenía, a ver, según el censo hay 22% en Brasil, quizás estoy mal, de evangélicos declarados, pero 199 de 530. No sé si entendí bien, si me puedes aclarar, es sí, muy importante, ¿no? Por supuesto. Sí, me encanta. Bueno, en el mismo orden como participamos, vamos a hacer una ronda de cierre de unos 2 minutos y medio. Lo siento. Con todos los temas que dejaste. Para que los pensemos. Bueno, yo creo que son muchos temas que vamos a seguir platicando, así que iré a cuestiones muy específicas. Uno, efectivamente es muy interesante que lo que se toma, el ataque que se hace o se construye, no va en torno a los temas tradicionales más vinculados a la moral, tipo derecho al aborto o no, es decir, dónde empieza la vida o no, sino que se va sobre una esencia que aparentemente creíamos que era inatacable, que es, pues o sea, es condenable la violencia contra las mujeres. Pero lo que hace no es decir eso no está bien, porque si tú analizas los discursos, comienza por reconocer que sí hay violencia contra las mujeres. Lo que hace es matizar y caracterizar de una manera distinta esa violencia contra las mujeres, diciendo, bueno, no es un problema de dominación, no es un problema de desigualdades, es un problema de casos específicos de, bueno, pues un hombre que tuvo un mal día y a lo mejor pues se le fue la mano, o es un tema, lo ponen muy claramente, de violencia intrafamiliar. Lo vuelven otra vez al ámbito privado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo interesante es cómo se atreven a ir ahí. Y hay que decir, lo interesante también es cómo ha cuajado, o sea, cómo ha permeado este tipo de discurso. ¿Cuánta gente te acaba reconociendo de decir, es que eso es lo que pensamos, ¿no? Es decir, y eso preocupa por los efectos que puede tener a la hora de determinar qué va a pasar con todas las políticas públicas, ¿no? Porque para mí es muy importante que a la hora en que caractericemos este tipo de movimientos es entender, llamémoslo contramovimientos o como lo queramos llamar, es que están a diferencia, o yo lo que estoy percibiendo es que están teniendo un acceso no solo a la esfera pública, sino a los procesos de toma de decisiones, que es crucial y que pueden determinar el tipo de políticas públicas que se hagan. Con tu pregunta, Gisela, de ¿es contra la familia o es contra los hombres? Te lo diría de esta manera. Bueno, yo en el caso de Vox lo veo muy claro, es contra una forma de entender a la familia en donde el hombre domina. Entonces, y por tanto, efectivamente, tú ves declaraciones
Hay un video de Rocío Monasterio de menos de un minuto, no les pude poner los videos, pero en donde habla de eso, de cómo en realidad los hombres son las víctimas y que entonces, ¿cómo le voy a decir a mi hijo? Y así dice, no me gustaría contarle a mi hijo que ha nacido en un país en que eres distinto por ser hombre, diciendo que es que el teléfono para llamar, que tienen las mujeres para llamar cuando hay un acto de violencia, o sea, de violencia, que porque solo se atienden a las mujeres, porque pobres hombres no son atendidos. Eso lo dice, y entonces dice, es que esto no puede ser así. Entonces, es una defensa de la familia, pero de una familia tradicional, que era lo que yo decía antes. Si hay esta connotación religiosa, no la van a llamar al Espíritu Santo para defenderlo, pero para mí sí hay una concepción de una forma de familia muy concreta, muy específica y basada en formas de relación, digamos, de dominación muy claras, que sí tienen sus vínculos con la propia concepción judio-cristiana, etcétera, etcétera. Hay muchísimos temas que me parecen básicos. Lo del marco analítico, creo que esa es la tarea que tenemos por delante. Yo sí creo, para mí la gran pregunta que me queda, y yo misma en el propio trabajo que está en una etapa inicial, es, efectivamente, podemos hablar de contramovimiento, necesariamente es una reacción a un movimiento o realmente tiene su propia agenda y nada más pueden aprovechar ciertas coyunturas para reposicionarse, pero no necesitan del movimiento para estar sosteniéndose como una agenda muy concreta, en donde ahí sí, digamos, la parte de mantenimiento del statu quo, y lo veo en términos de relaciones, en términos de estructura social, formas de dominación, es lo que los define, ¿no? Y, digamos, para mí es el gran tema que nos va a quedar como pendiente, ¿no? Bueno, gracias por las preguntas. Voy directa a la de Alba. Pero paso muy rápidamente por la tuya. No olvidemos que es un discurso manipulativo. No perdamos de vista que es un discurso manipulativo que intenta erosionar el capital político del feminismo en la escena política española, ¿no? Entonces, hay este elemento. Creo que añadiría nada más que también estructuran un discurso donde estarían en riesgo las mujeres. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo con lo que ha respondido, añadiéndole esto. Alba, bueno, estamos tan metidas cada uno en nuestro contexto que me viene muy bien tu pregunta, porque yo creo que Vox va contra las políticas públicas de violencia de género por dos razones. Una es histórica, contextual. En España, el Partido Socialista, que es el adversario político número uno de Vox en este periodo, es decir, es el partido que después de este ciclo electoral además ha sacado la mayoría de votos y se preveía más o menos que así fuera. Entonces son políticas públicas consolidadas, emblemáticas, del campo de las políticas públicas de violencia de género en España. No son las únicas, efectivamente. La polémica se ha centrado en la violencia de género, pero son emblemáticas de las políticas socialistas, tienen un recorrido de ciertos años, de cierta duración. No solo hay política pública nacional, hay un convenio internacional que España firma, hay muchísima movilización y visibilidad mediática en torno a esta cuestión, y se firma el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017. Entonces, no olvidemos que es un elemento de identidad y diferenciación y toma de posición de un partido, cuando el Partido Popular firmó este pacto, que es un poco su competidor desde la derecha. Yo lo leo ahí clarito en el caso español. Y por otra parte es un análisis que yo no alcanzo a hacer en mi artículo y que sí lo haces tú al final del tuyo. Claro, la violencia de género no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Es algo fundamental para el sostenimiento del patriarcado, ¿no? Entonces, aquí hay otras cuestiones de las que podríamos hablar, donde la violencia se está legitimando de alguna manera, o se está deslegitimando la violencia de género, y se dice la violencia no tiene género. Y luego, cambios observados muy rápidamente. Esto es muy reciente, ¿de acuerdo? Ya están negociando Vox con los otros dos partidos de derecha a los que está apoyando para que sean viables sus gobiernos, los temas de violencia de género, una geometría variable que hay que ver en qué resulta. Tenemos que ver también cómo afecta al sentido común de la población, ¿de acuerdo? Porque no es un discurso que se emite, sino luego
cómo se va tomando sentido en diferentes estratos sociales. Y luego hay que dar seguimiento a las políticas públicas mismas, ¿vale? Todo esto es muy reciente. Bien, respecto al tema de el elemento común sobre los nacionalismos que planteabas, Ceci, en El Salvador sí me encontré con que me dijeron es que se llama El Salvador. Y esto se llama así, este país se llama así porque es el salvador del mundo. Y aunque todo el mundo esté en contra de la vida, el salvador del mundo será el último bastión del universo para resistir, ¿no? Entonces se maneja esta idea del nacionalismo definitivamente. Y es interesante porque caen en una contradicción, porque hablan de que es una afrenta contra la soberanía, porque los feminismos son transnacionales. Sin embargo, ¿qué más transnacional que el Vaticano? Entonces, como también nos ha faltado desde el activismo feminista señalar esas cosas, ¿no? Sí, ¿cómo que soberanía si también está financiado por, qué sé yo, el Frente Internacional para la Familia, ¿no? Por ejemplo. También planteaba la discusión sobre la maternidad y me encontraba muy interesante. Cuando hice el análisis de discurso en la política vigente, es decir, en la legislación, me encuentro que sí hay digamos como una no la voy a llamar así, una valoración de la vida. No realmente se habla en la política vigente de la maternidad como tal, pero sí se habla de cuánto valor tiene la vida por nacer, muchas veces en detrimento de la vida de la mujer que está viva. O sea, entonces a la hora de ponderar como la valoración de la vida, te preguntas cómo está este mecanismo sutil del régimen de género también presente en eso. Contrario a lo que me encuentro en la narrativa discursiva de los actores a quienes entrevisté, y ahí sí hay un discurso sobre la maternidad. Me encontré una feminista genial en El Salvador que me decía: yo apoyo la interrupción del embarazo porque creo en una maternidad feliz. Sin embargo, no es el discurso que se posiciona más en la agenda pública de parte de las feministas. Lo que se posiciona es, por ejemplo, una antiposada. Las posadas acá en esta región mesoamericana son en torno a la Navidad, ¿no? Y entonces ya van a ser Jesús y María está embarazada, entonces hay posadas, ¿no? Pues hubo una antiposada y la piñata era un feto, el feto ingeniero, que también fue viral, y el palo con el que se destruye la piñata decía misoprostol. Entonces, eso es lo que se posiciona como las feministas hablando del discurso de la maternidad, y no la frase de Morena Herrera, que es una activista famosísima en El Salvador, hablándome de la maternidad feliz. Entonces también sería una cuestión autocrítica que hacernos, ¿no? ¿Cuál es el discurso que estamos posicionando? Frente, por ejemplo, a el diputado que les mencioné mientras expuse, a quien entrevisté, este es un exministro evangélico, y me dijo: ¿tú eres madre? Después de toda la entrevista. Y yo: no, todavía no, yo creo en la vocación de la maternidad y por eso no soy madre todavía. Y me dijo: por eso no entiendes. Y bueno, yo le iba a preguntar: ¿y usted sí? ¿Usted que sí es que no sí? O sea, pero ese discurso lo empleó también en las discusiones de la iniciativa de ley. E invitaron a una mujer embarazada en su 8º mes a hacer un ultrasonido para hablarle como esa persona por nacer tenía derechos, ¿no? Entonces, genial que lo preguntes, ¿cuál es el discurso de la maternidad que desde el activismo feminista estamos tratando de posicionar, ¿no? Luego, respecto a las contrapromotoras, vuelvo y repito, ya no solo resisten, por eso estoy diciendo que son contrapromotoras y se vinculan con otros temas, tienes toda la razón. En el caso de Guatemala, como algunos sabrán, estamos frente a un Estado cooptado por muchas redes de corrupción. Desde el 2015 para la fecha ha habido una crisis constante gracias a una comisión internacional contra la impunidad que llevó a cabo muchos juicios en contra de políticos corruptos. Y en el seno de la Asamblea Legislativa se estaba tratando de configurar este pacto de corruptos, como le denominamos, para dirigir la Asamblea Legislativa, es decir, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Hubo una planilla alternativa a todo este pacto de corruptos y esta planilla alternativa no ganó porque se le impuso este discurso de: esa es la planilla que va a aprobar el aborto, y nada que ver.
o sea, sería otra planilla en contra de la corrupción. Pero lo que quiero decir es que estas coaliciones también usan la fachada moral y en contra de la ideología de género y tal, cuando tienen otros intereses y están articuladas así. Ya no digo más. Voy a intentar responder a la mayor cantidad de cosas posibles. El tema de soberanía y de global nacional, mira, es súper interesante. En Panamá, cuando surgió todo el debate alrededor del tema de la ley de educación sexual, estábamos a escasos meses de un escándalo que probablemente no han escuchado hablar, que se llamó los Panama Papers. Algo mínimo. Y eso quizás no salió tanto a relucir a nivel internacional, pero los Panama Papers tuvo un impacto muy importante en Panamá en términos de reacción nacionalista. El discurso que se manejó fue que la OCDE, Francia y los organismos internacionales estaban celosos del éxito económico panameño y que por ende estaban tratando de acabar con el modelo económico panameño por eso. Y entonces eso, digamos que en términos de significantes vacíos que se conectan, cuajó muy bien en los argumentos en contra de la ley de educación sexual, a pesar de que la ley de educación sexual era una iniciativa local de un diputado local. Se daba la casualidad de que al mismo tiempo el Fondo de Población de las Naciones Unidas estaba elaborando unas guías para orientar a personal docente sobre cómo impartir educación sexual. Entonces, digamos que el tema del complot internacional para acabar con la familia panameña y con la economía panameña se dio muy bien, y ahí hubo una especie de, y hablando de neoliberalismo, y en el caso panameño no es tanto neoliberalismo, sino directamente libertarianismo, que en algún momento llegaron a ser, digamos, aliados objetivos de los grupos antiderechos. Eso rápidamente. Sobre los temas de mantener el monopolio, sí, mantener el monopolio me parece bastante interesante, porque si lo vemos a forma gruesa, sí pareciera que, o sea, sí es eso, están tratando de mantener el monopolio, digamos, de una agenda antiderecho en América Central, pero dicho eso, si lo miramos con lupa es un poquito más complejo, porque en los últimos años, entre esa gente que está tratando de mantener el monopolio, ha habido un cambio de actores, y especialmente ha habido un desplazamiento de la Iglesia Católica a favor de las iglesias evangélicas, y las iglesias evangélicas que a inicio del siglo XX y hasta mitad del siglo, incluso hasta los años 70, una buena parte de las iglesias evangélicas tenía una agenda muy progresista. De hecho, a inicio del siglo XX y finales del siglo XIX, las iglesias evangélicas fueron las que impulsaron los estados laicos en toda la región. Entonces, o sea, ahí hay una evolución como muy interesante dentro del actor. Entonces, es mantener el monopolio, pero con una dinámica propia interna. Sobre el tema del hombre, familia hombre, yo creo que eso no se está dando en América Central, porque el hombre yo lo diría de otra forma, no está amenazado. No está amenazado en absoluto. O sea, no hay cuotas, no hay cuotas para representación siquiera. Cuando en la Asamblea Nacional en Panamá se estuvo debatiendo penalizar el acoso callejero, y eso era para lo que se manejó era que era una afrenta a la identidad panameña que requería acosar a las mujeres. O sea, el hombre como tal no está amenazado para nada. Dos cosas sobre articulación regional y financiamiento. Yo personalmente no es algo que he estudiado. Sí, hay colegas que lo han hecho más a profundidad. Lo que yo simplemente diría, como a modo de tener un poco de cuidado, es que muchas veces lo que se maneja es
a partir del informe Rockefeller, que sí existió y que no estoy negando y que sí hubo un impacto de Estados Unidos en determinado momento, yo creo que no hay que sobreestimar este papel hoy en día. Hoy en día los liderazgos son latinoamericanos y los fondos son latinoamericanos. Y realmente se están levantando fondos propios. Y en el 2016, hasta la fecha en Panamá, vemos que en términos de fondo hay una alianza entre algunos sectores empresariales, claramente. El Opus Dei. Las iglesias católicas y las iglesias evangélicas que están levantando fondos también a través de medios de comunicación y empresas netamente evangélicas. Sobre el tema de maternidad, y yo creo que alguien habló de redes sociales, mira que es muy interesante el tema del hashtag "con mis hijos no te metas", porque los panameños reivindican la autoría. Así que yo creo que deberíamos hacerle un seguimiento porque sería bastante, y temporalmente ocurrió antes de Perú, entonces yo creo que sería interesante ahí revisar realmente, porque yo creo que ayuda a entender cómo se hace esa articulación regional. Y sobre la maternidad, voy a contar algo muy breve y no me quiero como adentrar mucho, y menos estando en streaming porque es un debate andando. En Panamá lo dije muy brevemente, hay ahorita mismo en la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre registro civil de personas nonatas, y ha surgido en las redes sociales un hashtag de resistencia a ese proyecto de ley, en contra de ese proyecto de ley, llamado "respeto al dolor de madre", al dolor de madre. Ha tenido un éxito enorme, se ha vuelto viral en algunos días, y yo creo que es como muy interesante como lección de reapropiación del tema de la maternidad desde grupos que afirman, digamos, el respeto a los derechos, y también una reapropiación del tema de la familia que creo que hablábamos en la mañana. De alguna forma hemos dejado que la maternidad y la familia sean temas exclusivos de los grupos antiderechos cuando no tendrían por qué serlo. O sea, también habría una posibilidad de reivindicar la familia y la maternidad, pero desde otros términos. Creo que sería eso. Muchísimas gracias. Como en todo lo que nos espera, todo se queda abierto y la cabeza andando. Vamos a comer para que puedan seguir andando. Dos avisos. Pasen por los que compraron boletos, pasen por el registro con Mariana. Me dice que los 100